sesión especial de la corporación en la cual estamos rodeando intelectualmente a Hernando Roa Suárez, miembro correspondiente de la academia y una de las inteligencias más respetables de la comunidad jurídica y del país. Lo saludo a él, hago extensivo este saludo a su familia, saludo a todos y cada uno de los académicos y expreso la complacencia de la corporación en general y de cada uno de los académicos en particular por el hecho de poder presenciar, asistir a la presentación de esta nueva obra de Hernando Roa Suárez. La política, arte y ciencia, como se denomina la obra del académico Roa Suárez, es un tratado múltiple desde el punto de vista de las preocupaciones intelectuales del autor, que en este caso dedica no solamente a quienes fueron presidentes de la República y a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, sino a quienes fueron jefes de Estado, pero ejercieron el poder con con hondo sentido ético. Y lo pongo de presente porque ese es un tema transversal, permanente, constante en los trabajos y en la vida de Hernando Roa Suárez. Y lo celebro además porque cuando se habla de esos temas que tienen que ver con la ética, pues estamos sintiéndonos en nuestro propio ámbito, los miembros de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Son dos las grandes preocupaciones de la Academia. La defensa del Estado de Derecho, por supuesto, en lo cual la corporación viene haciendo presencia desde hace 126 años, pero también la preservación hasta donde sea posible de las costumbres éticas que en Colombia no siempre han sido algo que esté presente en el orden del día. En los últimos años hemos tenido muchas dificultades en esa materia y corporaciones como la nuestra, como la que preside el magistrado Cifuentes Muñoz, como otras que existen en medio de la comunidad jurídica, están llamadas a ponerle el pecho a las tormentas que se ciernen sobre el país por cuenta de la corrupción y a sacar adelante la idea de la necesidad de la recuperación ética en Colombia y en todo el ámbito de la comunidad jurídica y del país, incluso para darle ejemplo a otros países de América. Quiero pues entonces hacer estas afirmaciones en homenaje al libro de Hernando Roa y en homenaje a su propia persona, que ha venido siendo estandarte de estas ideas desde que está desde que forma parte de esta corporación para complacencia de nosotros y desde antes, a lo largo de toda su vida, para ejemplo de sus coterráneos, los boyacenses, de sus coterráneos, los colombianos, y de sus coterráneos también, por supuesto, los miembros de la comunidad jurídica. Felicitaciones, académico Roa, extensivas a los suyos y bienvenido, por supuesto, usted como eje fundamental de esta sesión especial de hoy a la cual estamos dándole comienzo. Con la complacencia también de todos y cada uno de los académicos que sé que admiran tanto a Hernando Roa Suárez como al magistrado Cifuentes, me permito darle la palabra a él como presentador de la obra. Tiene la palabra el magistrado Cifuentes. Gracias, muchas gracias, señor presidente. Saludo una vez más a los académicos, magistrados, magistradas y demás invitados e invitadas. Es un placer acompañar la presentación del libro
La política, arte y ciencia, aplicaciones a Colombia, del doctor Hernando Roa Suárez. Agradezco al profesor Roa y a la Academia Colombiana de Jurisprudencia por la invitación y extiendo mi saludo a todos los presentes. Antes de conversar sobre los aspectos centrales del libro, cuyo lanzamiento celebramos hoy, quiero resaltar una de las razones que condujeron al autor a la escritura de esta obra. En la introducción, el doctor Roa nos relata cómo, desde una etapa temprana de su carrera profesional, tuvo un interés particular por el estudio de la ciencia política y cómo advirtió desde ese entonces la imperativa necesidad de trabajar para que la brecha existente entre la teoría y la práctica del ejercicio de la política en Colombia fuera cada vez menor, pues esa teoría y práctica parecían ser disímiles e incluso contradictorias. Su sentido ético, pluralista y democrático y su amplia experiencia como académico, profesor y director de la ESAP lo condujeron a construir un concepto de política muy interesante desde dos perspectivas complementarias: la política como arte y la política como ciencia. Tal concepto es, sin duda, reflejo de su amplia experiencia académica y profesional en la materia. Este libro es ante todo una invitación a reflexionar sobre la complejidad de la política contemporánea y especialmente de la política colombiana. La obra nos invita a profundizar sobre las implicaciones de un ejercicio equivocado de la política y sobre sus posibles remedios o soluciones. Para ello, el autor aborda la explicación de los distintos conceptos como los de política, como arte y ciencia, el Estado, la gobernabilidad democrática y el liderazgo político. Nos presenta ejemplos concretos del ejercicio político de distintos líderes colombianos y extranjeros, y tal vez lo más importante, nos formula preguntas y propuestas prácticas muy útiles y relevantes para participar en la construcción de un orden político democrático y de una sociedad colombiana más equitativa, participativa, pacífica y con justicia social. El profesor Roa aborda una pregunta central, que es: ¿cómo podemos institucionalizar el diálogo como alternativa para dirimir los conflictos y cristalizar los valores democráticos, participativos y éticos en Colombia ante un panorama político de corrupción, politiquería, odio y exclusión? Fácilmente podemos caer en una actitud pesimista o reduccionista de los problemas de la democracia colombiana. De allí la importancia de la invitación que se nos hace actuar con responsabilidad. En vez de debilitar a los partidos y movimientos políticos, debemos pensar en ideas y propuestas para replantear su organización, para promover el surgimiento de nuevas propuestas, partidos o movimientos políticos, y para fortalecer las prácticas pluralistas y éticas en la política. Como él mismo lo señala, como demócratas, estamos invitados a comprometernos en ser sujetos activos, que ejerzamos la ciudadanía de manera tal que aportemos a la transformación de la inequidad social. En desarrollo de esta idea, el autor nos presenta 15 propuestas para fortalecer el ejercicio ético de la política en este momento de crisis de la democracia colombiana. Sin embargo, por mi parte, quisiera presentar unas reflexiones sobre una de ellas para aportar a la discusión. La propuesta de ampliar la democracia y fomentar la participación ciudadana en la política, especialmente de las generaciones más jóvenes. Les pregunto, si queremos ampliar y cualificar la democracia, ¿qué debemos hacer para que más colombianos se formen y comprometan a ser sujetos activos frente a los problemas nacionales? ¿Y cómo podemos fomentar la inclusión de nuevas y diferentes visiones que permitan aportar a la transformación de la inequidad social y del ciclo de violencia política y estructural
que ha padecido Colombia. Para proponer respuestas a estas preguntas, quiero resaltar dos ideas. Por un lado, que apoyo la propuesta del autor sobre la necesidad de educar e involucrar a los jóvenes desde los colegios y universidades en los problemas y asuntos nacionales. Es muy importante que los jóvenes comprendan desde la teoría y la práctica la realidad nacional y las necesidades de la población de las que hacen parte, pero sobre todo que reflexionen sobre ellas de manera crítica y meditada y que sean conscientes desde jóvenes que sus ideas y acciones tienen el potencial de tener impacto y ser transformadoras de la sociedad, que pueden participar activamente y contribuir a la democracia y a la equidad social. De allí surgirán los nuevos líderes que el país necesita. Por otro lado, quiero resaltar cómo podemos promover la ampliación de la democracia a través de la implementación adecuada de una de las políticas públicas más importantes del momento histórico por el que atraviesa Colombia y que el autor también menciona, la implementación del Acuerdo de Paz. El Acuerdo de Paz, que en una semana cumplirá 5 años, además de propiciar el desarme del grupo armado de las FARC y de crear el Sistema Integral para la Paz, contiene una serie de compromisos para que el Estado adopte las políticas y acciones que reducirán las condiciones que originaron o permitieron el origen de la violencia en Colombia, como entre otras la desigualdad social, el abandono estatal y el acceso restringido a la participación política. El punto 2 del Acuerdo de Paz reconoce que la construcción de la paz requiere del concierto de toda la sociedad y declara que es necesario facilitar la constitución de nuevos partidos políticos y movimientos que contribuyan al debate democrático y que cuenten con todas las garantías para el ejercicio de la oposición. Además, que resulta imperativo fortalecer la participación ciudadana de las mujeres, los jóvenes y demás sectores o grupos históricamente excluidos del ejercicio de la política, como por ejemplo la participación de la población de los territorios más afectados por el conflicto y el abandono social. En el Acuerdo de Paz encontramos varias respuestas a las preguntas que les formulé hace un momento, pues establece medidas concretas para tener una democracia más amplia, cualificada y pluralista, como redefinir los requisitos para la constitución de los partidos políticos para que más movimientos y organizaciones sociales con vocación política puedan hacer este tránsito de manera de partidos y movimientos políticos, promover campañas de información y capacitación que estimulen la participación electoral con énfasis en la participación de las mujeres, los jóvenes y las poblaciones vulnerables. Si queremos entonces ampliar la democracia y hacerla más inclusiva, el Estado, en cabeza de sus dirigentes políticos, deben tomar e implementar con determinación y firmeza el Acuerdo de Paz. Pero además, nosotros como ciudadanos tenemos el compromiso de involucrarnos en estos asuntos y de fortalecer y promover la inclusión de los jóvenes, quienes también tienen el deber de formarse, involucrarse y participar en nuevas fuerzas y movimientos políticos. De esta manera, no solo estaremos contribuyendo a la democracia, sino especialmente a la construcción de paz en Colombia. Estaremos haciendo, como lo plantea el doctor Roa, un ejercicio ético y de alta responsabilidad política como arte y como ciencia. Al final, veremos que este compromiso dará frutos y se reflejará en la reducción de las condiciones que originaron o permitieron el desarrollo de la violencia en Colombia. Felicito al doctor Roa por esta obra y por las importantes reflexiones que plantea e invito a todos los presentes a seguir profundizando sobre su concepto de política, sobre sus propuestas para el ejercicio ético de esta actividad y a reflexionar con ojos críticos y constructivos sobre las soluciones que Colombia necesita para seguir creando la sociedad pacífica y democrática con la cual todos soñamos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas felicitaciones al jurista Roa. La satisfacción de la corporación Dr. Roa por el evento que estamos cumpliendo hoy en torno
a la presentación de su libro La política, arte y ciencia. Usted, que se mueve entre el derecho público y la ciencia política, sabe que las más agudas crisis que afectan a cualquier sociedad están vinculadas a la capacidad directiva de sus élites. Colombia se está quedando sin élites. Usted lo pone de alguna manera de presente en su obra. No tenemos verdaderos liderazgos de selección ética, de probidad intelectual, de capacidad de pensamiento, con visión para orientar conciencia de país, responsabilidad social. Yo suelo repetir que en esta corporación permanecen vivas y vigentes esas aptitudes y que solo pues hay que desatarles su dinámica y sintonizarlas con el país. En esa dirección está inscrita la obra de su señoría, Política, Arte y Ciencia. Nos disponemos a escucharlo, académico Roa, por lo tanto, tiene su señoría la palabra. Muy buenas tardes para cada uno de los asistentes. Señor presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Eduardo Cifuentes Muñoz. Señor presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, Augusto Trujillo Muñoz. Señores vicepresidentes José Rafael Bravo Arteaga y Saúl Sotomonte. Señores académicos miembros de la mesa, señores académicos, señores embajadores, señores rectores y decanos, señor director del Espectador Fidel Cano Correa, invitados especiales, queridos hermanos Pedro José y Cecilita, Rosa Margarita, Hernando José, Mario, Margarita y Jerónimo, Santiago, Juli, Luciano y Emiliano. Teniendo en cuenta el proceso histórico estructural colombiano, lo peor que podría ocurrirnos probablemente en 2022 es el triunfo de una dictadura de derecha o de izquierda. Pensemos, organicémonos, actuemos. Veamos ahora, señora secretaria, las transparencias que vamos a presentar. Mi exposición versará sobre estos 6 puntos que condensaré lo máximo posible. Las notas introductorias, la política como arte y aplicaciones a Colombia, la política como ciencia, ética y política, algunas propuestas para el futuro y algunos comentarios finales y los agradecimientos. Teniendo en cuenta el proceso histórico estructural colombiano, enfatizo la gravedad de lo que ocurriría frente a una eventual dictadura de derecha o de izquierda. Pienso que el futuro político de Colombia debe ser dirigido por estadistas. Y entiendo por estadistas, para enunciarlos, personalidades como las que están aquí en esta ayuda. El expresidente Alberto Lleras Camargo, Winston Churchill, Indira Gandhi, Mikhail Gorbachev, Carlos Lleras Restrepo, la señora Bachelet, Barack Obama, Angela Merkel, el señor presidente de China, Xi Jinping, y complementariamente hay otra serie de estadistas que también hacen parte del siglo XX. Alfonso López Pumarejo, Charles de Gaulle, Alberto Lleras Camargo, Ricardo Lagos, Angela Merkel, John Kennedy y Barack Obama. Desde el punto de vista conceptual, ¿cómo podría entender yo que es un estadista? Digamos que es un jefe o una jefa de Estado, un político, una política que tiene la capacidad comprensiva de los aspectos significativos de las variables política, económica, social, cultural,
ambiental y de la manera como deben dirigirse las relaciones internacionales en el mundo contemporáneo. Así que, de entrada, para efectos de acordarme de que las ideas confusas son ideas feroces, estadista no es sinónimo a buscadores y beneficiarios del poder político. A ellos acaba de hacer relación nuestro presidente Augusto Trujillo. Y es muy grave cuando pensamos en las juventudes contemporáneas que pensando en los gobernantes a cualquiera se le llama estadista y a todos los consideran unos ladrones. Cosa que por supuesto al generalizar pierde su valor. Pero en América Latina, los que tenemos esta generación tuvimos el inmenso dolor de presenciar en el decenio de los 60 y de los 70 un conjunto de dictadores. Aquí está su lista. De Argentina, Jorge Rafael Videla. De Paraguay, Alfredo Stroessner. De Chile, Augusto Pinochet. De Cuba, el sargento Fulgencio Batista. De Brasil, Humberto Castelo Branco, Emilio Garrastazu. De República Dominicana, de Venezuela, Hugo Chávez. De Perú, Alberto Fujimori. De Panamá, Manuel Noriega, y de Nicaragua, el señor Anastasio Somoza. Ellos, ante la crisis de las democracias, organizaron dictaduras militares contra los regímenes de la democracia. Los resultados en su balance son realmente desastrosos. Jessica, ¿qué pasó? Ya esto ya pasó. Ahora, pensando en la estructuración del libro, detengámonos brevísimamente en la conceptualización de arte. Puse aquí intencionalmente esta Acrópolis de Atenas, porque para los occidentales este es un símbolo maravilloso de lo que fue la evolución de Occidente hace 2500 años. Para conceptualizar el arte, podemos pensar que un camino es sostener que es un conjunto de reglas para hacer algo bien. Etimológicamente hablando, el arte consistiría en la capacidad para fabricar objetos útiles. En tal sentido, tuvo el mismo significado que la palabra griega tekné, de la que provienen técnica y tecnología. Pero el arte exige además originalidad, belleza, transmisión de sentimientos y capacidad para emocionar en un contexto histórico y cultural determinado. El arte se me presenta entonces como una experiencia vital que enriquece lo humano y que, según mi inacabada experiencia a través de su ejercicio, puede llegar a conmovernos intensamente. ¿Y qué pensar respecto de la ciencia? Aquí tenemos dos de los más importantes representantes de las ciencias sociales y de las ciencias naturales, Albert Einstein y el padre de la epistemología del siglo XX, el francés y campesino inolvidable Gaston Bachelard. ¿Qué podría ser la ciencia? Digamos que es un conjunto de conocimientos organizados según leyes, un conjunto de explicaciones sistemáticas y controlables por elementos de juicio fácticos, donde su objetivo específico es la organización del conocimiento sobre la base de principios explicativos. Anotemos complementariamente que las ciencias tratan de descubrir y formular en términos generales las condiciones en las cuales ocurren sucesos de diverso tipo. Asimismo, es conveniente tener presente, según Jean Piaget, que las podemos dividir en nomotéticas y sociales de acuerdo
con su objeto de estudio. Y el otro compañero que está aquí es quien fue declarado hace un par de años el más importante sociólogo del siglo XX, el gran maestro Max Weber. La política como arte, podríamos decir lo que es el arte de gobernar para el bien común. Por tanto, según mi percepción, el ejercicio de la política implica, de la política como arte, estudio, dedicación, cuidado, compromiso y conciencia crítica. Y como ciencia, pensemos inductivamente y a sabiendas de que la política como ciencia comenzó a cristalizarse solo a partir de 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, por recordar este recinto maravilloso que fue construido gracias al empresariado norteamericano, que a raíz del asesinato de John Kennedy dijeron: vamos a crear un instituto que facilite que las ideas de nuestro amigo y de nuestro discípulo no mueran. Así surgió la Harvard Kennedy School of Government, que se ha constituido en 2021 la más importante academia mundial en esta disciplina. Al lado de ella, recuerdo con un inmenso cariño y respeto la École Nationale de la Administración de París y en Estrasburgo, que ha sido una fuente sustantiva de la formación de los grandes administradores públicos, especialmente de los europeos. Y a la derecha encontramos dos tomas. Uno que constituyó el aporte fundamental de mi parte y que se duró 20 años en gestarse después de mi experiencia en Chile, en la Flaxo. Se trata de la Escuela de Alto Gobierno que está anexa a la ESAP. Esta institución fue creada con la presencia del Cuerpo Diplomático de Colombia, del señor presidente de la República, 4 de sus ministros, el director del Departamento Administrativo de la Función Pública y el suscrito. Y fue creada no para facilitar el advenimiento de politiqueros y corruptos, sino para que fuera una respuesta institucional que permitiera congregar y formar los mejores dirigentes profesionales del futuro, los nuevos líderes que visualizaba era necesario contribuir a formar en 1994 a 98. Pero esa idea había surgido antes en las aulas universitarias de Javeriana, Externado, Andes, Nacional, del Valle, de Antioquia, de Nariño, etc. La posibilidad de tener esta escuela de alto gobierno, insisto, fue posible gracias a 50 años de esfuerzo del Estado colombiano y un equipo de profesionales magníficos dedicados a sacar adelante esta obra necesaria para el país. ¿Cuál fue el destino? ¿Qué pasó en los gobiernos de Andrés Pastrana, de Álvaro Uribe y de Juan Manuel Santos respecto de la vocación sustantiva e institucional de la ESAP? Sería importante que la opinión pública se enterara qué hicieron con esta institución que es propia de la tradición democrática colombiana. A manera de ejemplo de una de las actividades múltiples, aquí tienen ustedes al lado de ese edificio de la escuela el primer evento que organicé con la colaboración de quienes están allí conmigo, el señor embajador, los señores embajadores de España, de Francia, de los Países Bajos y de Inglaterra. Ellos fueron fundamentales con su apoyo, con su presencia y con sus conexiones
para cristalizar esta obra que permitió que en 1998 la ESAP fuera reconocida como una de las 3 instituciones más importantes en el campo de la administración pública y una de las grandes pioneras en en las escuelas de alto gobierno iberoamericanas. El señor magistrado Eduardo Cifuentes, haciendo gala de su tradicional conciencia crítica y espíritu incisivo, hizo mención a esta conceptualización de la ciencia política, siendo lo más condensado posible. Debo decirles que aquí tienen ustedes plasmado en este gráfico un poco más de 50 años de mi trabajo al respecto, que he avanzado en varios de estos conceptos desarrollados sistemáticamente, pero que este concepto daría para hacer un par de tomos sobre este tema. Tradicionalmente, los colegas de la academia fueron formados en nuestras universidades públicas y privadas, siguiendo tradicionalmente, especialmente, no solo la tradición francesa a propósito del proceso de enseñanza-aprendizaje de la ciencia política. Y ellos dieron autores que al estudio sistemático del Estado o al estudio sistemático de la estructura del poder. Con base en mi trabajo teórico-práctico llegué a la conclusión de que estos 2 componentes de estudio por parte de la ciencia política eran insuficientes y por eso paulatinamente fui llegando a esta conceptualización, en virtud de la cual sostenemos que la ciencia política es una ciencia social que tiene por objeto el estudio sistemático del Estado, de la estructura del poder, de la problemática de la legitimidad, del estudio de la gobernabilidad, de la composición de las clases y los estratos sociales, de los partidos políticos y movimientos sociales, de los procesos electorales, de los grupos de presión, de los procesos de toma de decisiones, de la problemática de la paz y de la solución de conflictos, de la problemática ambiental en toda su complejidad y de la problemática del liderazgo, todo ello en espacios y tiempos determinados. Como ustedes comprenderán, no es lo mismo como estas nociones teórico-prácticas se configuraron, por decir algo, en 1930 o en 2021, tanto en Occidente, tanto en Norteamérica, como en Europa, como en América Latina. La estructuración de cada uno de estos conceptos teórico-prácticos han sufrido una gran mutación y por supuesto que especialmente en los últimos 10 años. Se ha enriquecido notablemente la ciencia política con el desarrollo de la teoría política empírica, en la cual, por supuesto, Norteamérica, con el grupo de pensadores que comenzaron a publicar en el 60, llevaron la vanguardia. Súper condensando, digamos entonces que la ciencia política se ocupa de estudios comprensivos de la realidad concreta y compleja que se refiere a los temas que acabo de enunciar, y que la ciencia política no es igual al estudio de los procesos electorales solamente. El estudio de los procesos electorales son muy importantes, pero no son los más importantes. Más importante es que la población conozca qué es el Estado y cómo está estructurado, qué es la estructura del poder, cómo es el proceso de la toma de las decisiones, en qué consiste el manejo de la problemática ambiental, qué diferencia hay entre un líder político y un estadista, qué implica para una sociedad como la colombiana, por ejemplo, la estructuración de esos estratos sociales, cómo podemos plasmar técnicamente
y con soporte empírico el tema de la inequidad en nuestro país y así sucesivamente. Pienso que la ciencia política, que comenzó a fortalecerse a partir de los años 58 y 60, especialmente en la ESAP, después recibió el apoyo de otras muy importantes universidades y hoy está bastante extendida en universidades de reputación nacional y latinoamericana. Cuando estaba pensando en esta exposición y en la gráfica que les presenté sobre los dictadores de América Latina, me acordé del dictum de Lord Acton, que el poder absoluto corrompe absolutamente. Frente a esto, tenemos que estar supremamente atentos para los futuros eventos en nuestra gran nación. Bueno, esta primera parte de la exposición quería hacer una introducción pedagógica al tema. Pero, ¿por qué las dedicatorias? Estoy inmensamente complacido de presentar este libro sobre la política, arte y ciencia desde el interior de nuestra Academia Colombiana de Jurisprudencia, con las participaciones que acabamos de escuchar. Como recordaremos, este texto tiene dos dedicatorias. La primera, a los presidentes de la República que ejercieron el poder como estadistas éticos, y la segunda, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia. A quienes ejercieron el poder como estadistas éticos, porque las últimas generaciones, salvo excepciones, no han conocido, no han tenido noticia apropiada de que a lo largo de los siglos XIX y XX sí tuvimos estadistas que ejercieron el poder con dimensión de profundidad y pensando en el futuro democrático de nuestra nación. Ese desconocimiento es tan grave que a lo largo de mis ya más 50 años de aprendiz de maestro, en las 16 capitales más importantes de nuestro país, en sus alrededores y en mis intervenciones internacionales, he escuchado frecuentemente que especialmente los universitarios no quieren estudiar ni participar en la política porque sostienen todos los políticos son unos ladrones. Frente a ello, Colombia, los Estados Unidos y múltiples países occidentales tradicionalmente democráticos, necesitamos, como muy bien lo ha remarcado el señor presidente y desde su punto de vista incisivo y crítico, el señor presidente de la JEP, necesitamos recuperar la eticidad y el fortalecimiento de la ciencia política para la práctica y el ejercicio de la vocación y de la profesión política. No es exagerado, ni es pesimista sostener que estamos en un momento crítico para contribuir eficazmente al fortalecimiento de nuestras democracias. También al fortalecimiento del desarrollo de las instituciones jurídicas y la construcción de una paz estable y duradera, como es el compromiso específico adquirido por el Estado colombiano en el Acuerdo del Colón a partir de 2016. En este proceso se me presenta indispensable que acudamos a la historia para transmitir a las nuevas generaciones fe en Colombia, fe en nuestra gran nación y sus instituciones. No debemos olvidar que, por fortuna, en los siglos XIX y XX tuvimos ejemplos de colombianos ejemplares que consagraron lo mejor de su conocimiento, de sus valores y de su experiencia al servicio de la democracia hasta la muerte. Por ejemplo, fui testigo de esa consagración y de esa vida en Afonso López Pumarejo, en Alberto Lleras Camargo, en Carlos Lleras Restrepo, en Virgilio Barco, en Eduardo Santos. Ellos sabían qué significaba haber tenido el máximo honor de ser presidente de la República. No para ser el patrocinador
de negocios de sus parientes o de sus hijos, sino para ser un servidor honesto y profundo de los valores históricos más importantes de Colombia. Hasta ahí la primera parte de la dedicatoria que he compartido con ustedes. En segundo lugar, este texto está dedicado a los fundadores de nuestra Academia Colombiana de Jurisprudencia y a los continuadores de esos ideales, porque a los pocos decenios de haberse institucionalizado nuestra nación con la Constitución de 1821, cuyos 200 años hemos celebrado recientemente, desde las aulas del alma mater de la Universidad Colombiana, que es la Universidad Nacional de Colombia, los fundadores de nuestra academia tuvieron la responsabilidad y la previsión de fundar la academia para consolidar al más alto nivel el imperio del derecho, de la jurisprudencia y de la democracia. Eso nos lo recordó también el señor presidente de nuestra academia hoy. Quienes hemos estudiado la herencia específica de nuestros fundadores, podemos dar fe de su consagración y de su espíritu previsivo para impedir los regímenes dictatoriales y sus prácticas nefastas. Ahora bien, el examen cuidadoso de los últimos 3 decenios de la América Latina nos indica que hay grandes sombras que atentan seriamente contra el destino democrático de nuestras naciones. Y es preciso, con las armas de la inteligencia, del derecho y de la jurisprudencia, que podamos contribuir eficazmente, como nos lo ha pedido el señor presidente de la JEP, a impedir que Colombia siga los rumbos en que han recaído algunos países hermanos. Recordemos que el presidente Alberto Lleras nos enseñó a partir de 1957 que Colombia es una nación estéril a la dictadura y nos indicó con su inteligencia, consagración y honradez caminos apropiados para impedir la prolongación de la dictadura rojista. Complementariamente, conocemos las grandes dificultades por lo que han atravesado recientemente algunas de nuestras cortes y los problemas que tenemos en relación con la organización y el funcionamiento de la justicia y sus instituciones. Sabemos de las graves deficiencias y atrasos existentes en los países, en los planes de estudio vigentes en las facultades de Derecho, pero también hemos escuchado con satisfacción en el seno de nuestra academia los anhelos para contribuir cuidadosamente a la restauración de la formación de abogados y de juristas que sean capaces de insuflar el amor por el imperio de nuestra disciplina al lado de los valores democráticos. Estas son, pues, las razones de la dedicatoria del texto que ofrezco al análisis crítico de nuestros académicos y de los magníficos magistrados que, como Eduardo Cifuentes Muñoz, han permitido indicar ante el mundo que en Colombia debe prevalecer el imperio de la justicia y de la ley. Pensemos ahora brevemente en algunas dimensiones sobre el contenido del texto que he presentado. Al referirme a la política como arte, retomemos las anotaciones anteriores y preguntémonos si existirán ejemplos de políticos colombianos que la ejercitaron como arte. ¿Qué ejemplos tenemos de ello? Voy solo a enunciarlos. Voy a enunciar solo algunos, que no son los únicos del ejercicio de la política como arte en el siglo XX. Así, considero las intervenciones de Rafael Uribe Uribe en la oración por la igualdad, la oración por la tolerancia, el socialismo de Estado. De Alfonso López Pumarejo, su discurso de aceptación
de la candidatura liberal para el periodo 34-38, su intervención en el Congreso el 20 de julio del 38 y en el discurso en la Universidad Nacional, donde se hizo la autocrítica con motivo de su condecoración y antes de viajar a Londres como embajador de Colombia. De Darío Echandía Olaya, la reforma agraria de 1936 en la Cámara de Representantes, la concomitante Ley 200 del 36 y su texto espléndido sobre Manuel Murillo Toro, el político del Olimpo radical. De Jorge Eliezer Gaitán, el discurso programático No creo en el destino mesiánico de los hombres, la oración por la paz y el silencio es grito. De Alberto Lleras Camargo, Santander, López sí, el discurso de posesión a la presidencia de la República el 7 de agosto del 58 y su texto, y hubo varios sobre el tema, sobre la política y las Fuerzas Armadas. De Carlos Lleras Restrepo, su discurso en el entierro simbólico de Jorge Eliezer Gaitán en el Parque Nacional y su intervención maravillosa el día de posesión a la presidencia de la República en el 66. Y uno que no alcanzó a acceder a ese gran honor, Luis Carlos Galán, pero sí ejerció la política como arte en sus textos sobre el nuevo liberalismo para una Colombia nueva, el discurso en la Convención Liberal Nacional en Cartagena, que el Partido Liberal sea el partido del pueblo, en Caminos para el Comercio Mundial y en los 90 una década de esperanza. En gran síntesis, deliberando en la especificidad de la política como arte, sabemos que es fundamental para la realización de todo ser humano en la medida en que es una de las concreciones de nuestro ser social. Porque somos seres sociales, debemos realizarnos con los otros, y ello es viable en la medida en que contribuyamos a nuestra realización política. Mas esta posibilidad exige estudio, dedicación, cuidado, compromiso y conciencia crítica, como ya lo dijimos, frente a una realidad cambiante que se nos presenta ingenuamente como acabada, definida y organizada. Y en torno a la política como ciencia, ¿qué quisiera agregar? Que al reflexionar históricamente encontramos que ella fue el resultado de un proceso de decantación y con un aporte inter y transdisciplinario realizado por científicos sociales, a saber, historiadores, economistas, sociólogos, politólogos, psicólogos, filósofos, juristas, internacionalistas, psicoanalistas, antropólogos, geógrafos, medioambientalistas, lingüistas, administradores públicos y trabajadores sociales. Y todo ello especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Gracias al conocimiento aportado por las disciplinas anteriores, hoy tenemos que se consolidaron los cuestionamientos epistemológicos, las dimensiones teóricas, los aspectos conceptuales, las estructuras metodológicas y el conjunto de las técnicas. Así que la ciencia política se fue fortaleciendo y desarrollando poco a poco hasta encontrar el magnífico respaldo que en el mundo occidental se expresó en investigaciones, centros de documentación, bibliotecas, instituciones universitarias, asociaciones de egresados, asesores y consultores gubernamentales y no gubernamentales a escala nacional e internacional. Y en nuestro país pienso que ya no es extraño contar con politólogos y administradores públicos altamente calificados en formación política. Y también especialistas, magísteres y doctores en administración pública, relaciones internacionales y gobierno, con adecuada preparación en el manejo de las finanzas internacionales y el interés público. Dediquemos unas breves notas a un tema que desde la introducción nuestro apreciado presidente Augusto hizo mención: la ética y la política. Rasguñemos solo unas notas sobre el tema. Teniendo presente las dedicatorias a las que hice mención, creo que ellos se lo merecen
y espero que nuestros sucesores y los jóvenes contemporáneos, como nos lo pidió hoy explícitamente el señor magistrado, piensen que el país necesita hoy, como nunca antes, nuevos demócratas reflexivos e integrales, con visión de futuro, que comprendan la complejidad de la globalización contemporánea y su incidencia entre nosotros, para que afiancemos los valores de esos presidentes de la República que vivieron éticamente y murieron pobres pero dignamente, con su pensión que el Estado les otorgó, y que no permitieron, atención, intencionalmente, que sus hijos se enriquecieran o utilizaran indebidamente las influencias provenientes del ejercicio del poder. Para un conocimiento ampliado, séame permitido compartir con ustedes dos ejemplos para ilustrar la afirmación anterior. El primero se refiere al presidente Alberto Lleras, con quien colaboré en 1957, siendo un pozo de ignorancia y estudiante de quinto de bachillerato. Él no permitió que su hijo Alberto fuera ni siquiera concejal, porque entendía muy bien que no quería tener un hijo del Ejecutivo. Y presencié muy atento, directamente, con qué amor, con qué hondura y con qué gratitud despidió en la Catedral de Bogotá a su gran líder, Alfonso López Pumarejo, el día de su entierro. Segundo caso, hace alusión al presidente Carlos Lleras Restrepo, y lo que voy a narrar me lo contó el presidente de la flota mercante gran colombiana, Álvaro Díaz, en Paipa. El doctor Díaz era formal, amable, muy cercano, y me sostuvo frente a una pregunta que le formulé. Doctor Roa, cuando el presidente Carlos Lleras fue electo, me llamó y me dijo: doctor Díaz, le pido el favor que me saque a Carlitos del país lo más pronto antes del 7 de agosto de 1976 y lo regrese en 1970 después del 7 de agosto. Carlitos había sido el primer alumno de su promoción en el Liceo Francés y el mejor estudiante de su promoción de Derecho en el Rosario, y estaba vinculado laboralmente a la flota mercante gran colombiana. El presidente Lleras Restrepo no quería que usaran a su inteligente hijo para que se repitieran los problemas como los que ocurrieron en 1945, y así se procedió. Mas no solamente estos dos grandes estadistas fueron éticos en la historia de Colombia. Había un ambiente que propiciaba que los futuros presidentes fueran éticos. ¡Qué ejemplos maravillosos! Como el de Darío Echandía. ¡Cuánta ignorancia en nuestras universidades contemporáneas, en las maestrías, en los doctorados, sobre estos temas de la política como arte y como ciencia! El próximo tema hace relación a algunas propuestas hacia el futuro, para efectos del manejo del tiempo y buscando facilitar que miembros de la academia puedan intervenir con toda autonomía frente a esta presentación. Voy a leer solamente los primeros 5 y después entregaré a la directora de la revista la presentación total que preparé especialmente para hoy. Entonces, ¿qué propuestas entreveo hacia el futuro? 1. Cooperar según nuestras responsabilidades para que en los próximos decenios podamos implementar con eficiencia y eficacia el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Serios estudios nacionales e internacionales nos indican que este es el problema principal vinculado a la consolidación de nuestra democracia. Con una gran frecuencia se discute sobre esto
y se habla de la paz de Uribe, de la paz de Santos, como lo sostuve esta mañana en un evento por esta misma vía, patrocinado por la Red Universitaria por la Paz y otras instituciones. Es un gran error pensar que el apoyo excepcional que tuvo la firma de ese acuerdo fue al señor Santos o en contra del señor Uribe, o que la paz de Uribe es una y la paz de Santos es otra. Eso es un problema mal planteado. A quienes en el futuro puedan ver esta intervención, debo decirles, lo que por fortuna para el destino de Colombia fue apoyado por los más importantes demócratas, por las más importantes instituciones políticas como la ONU y todas sus divisiones internas, los entes más importantes, los presidentes y expresidentes occidentales que fueron demócratas en su ejercicio, y la admiración de empresas nacionales y multinacionales a la celebración de ese convenio, es que se trata de un proyecto histórico. Esto no es un proyecto personal, es un proyecto institucional que debe ser administrado y proyectado por el Estado colombiano. Y un Estado que por supuesto debe actuar dentro de los presupuestos sustantivos de ese esfuerzo maravilloso, inolvidable, que fue la Constitución del 91. Y una nota a propósito de esto. Como lo saben muy bien gran parte de nuestros magistrados, y ahora a propósito del aniversario de los 200 años de la Constitución de 1821. Ese proyecto de la Constitución del 91, amén de recoger dimensiones fundamentales de nuestra historia constitucional, había sido plasmado en gran parte, no totalmente, en gran parte, en el proyecto Barco, que fue retomado en la medida en que el presidente Barco no aceptó que ese proyecto de reforma constitucional fuera aprobado, teniendo como contrapartida el no permitir la extradición. Frente a esa situación, el presidente Barco dio la orden que se hunda. Ya sabemos las consecuencias posteriores. Pero lo sustantivo es que la Constitución del 91, donde tuve el privilegio de asistir en mi año sabático por solicitud personal y del director del ESAP, fue una experiencia inolvidable. Fue una constitución y un proceso distinto a como habían sido hechas nuestras constituciones anteriores. Pues bien, pienso en segundo lugar, después del convenio, que se me presenta conveniente tener como referente la Constitución del 91 y lo que implica la concreción de una ciudadanía con derechos y deberes, y profundizar los desarrollos constitucionales en torno a lo que Augusto Trujillo hizo énfasis ya, en torno al Estado Social de Derecho. Tercero, desde los años 70 se tiene una gran discusión en los centros universitarios fundamentales en torno al tamaño del Estado. Hay muy buenas tesis de grado, hay muy buenas intervenciones, hay muchos textos. Por supuesto que a partir de mis estudios en la Flaxo me devané los sesos para pensar en torno al tamaño del Estado y al tamaño del Estado en Colombia. La síntesis que quiero compartir con ustedes, y por supuesto estoy dispuesto a oír y a dialogar sobre esto extensamente, es que para países como Colombia, el Estado no debe ser debilitado.
No hay que volver al laissez-faire, laissez-passer. Eso, desde el punto de vista teórico-económico, está probado. Volver a convertir el Estado a solamente ese Estado laissez-feriano es un error teórico-práctico inmenso, que esconde otras intenciones gravísimas, corruptas e indelicadas para apropiarse privadamente de los grandes éxitos históricos de las empresas públicas exitosas. Yo creo que nuestro Estado hay es que modernizarlo mediante la articulación de los procesos de descentralización, regionalización, planeación participativa indicativa y democratización. En cuarto lugar, propiciar un diálogo nacional incluyente, vencer el aislamiento, la incomunicación y la desconfianza entre diversos actores e intercambiar puntos de vista sobre las violencias, sus etiologías y alternativas. Y en quinto lugar, buscar puntos de consenso en torno a la verdad, la justicia, la reparación, la reconciliación y la no repetición en relación con las víctimas de los paramilitares, los grupos guerrilleros y todos los sujetos comprometidos en esas conductas. Y ahora pasemos a los comentarios finales y los agradecimientos. Y asistentes, con el libro que hemos presentado, he deseado contribuir al desarrollo de una nueva conciencia política y al fortalecimiento necesario de nuestra precaria democracia, pero democracia al fin. Confío que él será continuado por nuevos juristas, líderes políticos y estadistas. Hoy como ayer, prescindir de la política como arte y ciencia es abrir las puertas a los regímenes de facto y dictatoriales frente a los cuales, como ya está dicho, hemos demostrado los colombianos una positiva resistencia. Mil gracias a cada uno de los que facilitaron y contribuyeron a la cristalización de esta obra, auspiciada por nuestra academia. Mil gracias a nuestro presidente Augusto Trujillo Muñoz por su colegaje, su capacidad organizativa y sus profundos y precisos análisis sobre el tema. Señor presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, mil gracias a usted por habernos facilitado disfrutar de sus reflexiones. Al analizar la evolución de su consagrada labor académica y su excepcional, metódica y valiente labor al frente de la JEP, nos ha recordado a juristas que, como Darío Echandía y Jaime Vidal, engrandecieron esta academia y la tradición jurídico-democrática colombiana. Doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, no es al azar que la JEP, por usted presidida, ha sido reconocida como la institución que ocupa el segundo lugar en credibilidad, después del Banco de la República, en el valorado panel de opinión organizado por Cifras y Conceptos que dirige César Caballero. Usted, doctor Cifuentes, es un ejemplo para nuestros juristas, líderes políticos y futuros estadistas. Queridos asistentes, mil gracias a todos por su presencia y colaboración. Mil gracias, señor presidente. El académico Hernando Roa Suárez, por la presentación de la obra y por el análisis que acaba de formular con la inteligencia que a usted lo caracteriza y la lucidez propia de uno de los más importantes académicos colombianos. Yo suelo repetir
que la academia puede recluirse en torno a sí misma para ordenar su pensamiento, pero ha de volcarse sobre la realidad nacional para concluirlo y fraguar una pedagogía que ayude a consolidarlo en el imaginario espiritual de cada ciudadano y de la sociedad civil en su conjunto. Eso es muy importante, hacerlo y mantenerlo. Eso lo hemos hecho desde la Academia Colombiana de Jurisprudencia, entendida como una organización, como una institución, como una corporación de carácter plural, como es plural la sociedad colombiana, y en donde por supuesto caben entonces todos y cada uno de las expresiones epistemológicas que existen en el arco amplio del pensamiento universal. Me siento complacido por haber escuchado la intervención del doctor Roa, me siento complacido por saber que formamos parte todos de una corporación heterogénea que está ayudando a pensar desde el punto de vista de cada uno de sus miembros, de la corporación en su conjunto, en la consolidación del Estado de Derecho y de la democracia colombiana. En ese ámbito y en ese orden de ideas, abro el punto final de la sesión especial que estamos cumpliendo para que los académicos, los miembros de la corporación que lo tengan a bien, opinen sobre el evento que se está cumpliendo y si lo tienen a bien también formulen preguntas o comentarios académico Roa. Muchas gracias otra vez, académico Roa. Tiene la palabra el académico Saúl Sotomonte y luego el académico Carlos Mario Molina. Gracias, señor presidente. Hernando Roa, felicitaciones. Usted ha presentado una pieza magistral propia de la capacidad de una persona como usted, un intelectual, un estudioso y con una gran experiencia en análisis político, acompañada de una valiosa presentación que hizo de su trabajo el magistrado Cifuentes. Usted nos ha hecho un recorrido importantísimo de cómo ha evolucionado en Colombia el estudio de la ciencia política, ya sea como arte, ya sea como ciencia, pero agregó algo muy importante, es qué hacer en la situación actual, que no sea una simple especulación de un análisis de la ciencia política, sino qué caminos se deben coger. Y yo creo que esa es una de las partes fundamentales de su presentación. Muchas gracias y felicitaciones, Fernando. Y saludos a todos los académicos que han seguido atentos esta importante y magistral intervención. No quería dejar pasar la oportunidad para felicitar al académico Hernando Roa y exaltar su texto como uno de los textos más importantes que se han escrito en los últimos años en Colombia. Creo que debería ser referencia de estudio para todos los estudiantes de Derecho de las futuras generaciones, y de los candidatos presidenciales también deberían tener cada uno este texto para que comprendan cuál ha sido la construcción del Estado colombiano y quiénes han sido los forjadores de este Estado, que han sido grandes juristas y en muchas ocasiones personas honestas y personas intachables. O sea que quería resaltar esta importante obra, que es un orgullo para la academia y para toda la sociedad colombiana tener este tipo de análisis que no podía ser escrito sino por un académico tan experto y tan juicioso como Hernando Roa. Felicitaciones, maestro. Para unirme a las felicitaciones y dar un aplauso entusiasta al académico Hernando Roa por la presentación que nos hace de su magnífica obra, que sin duda será y es una lectura importantísima para estudiar los conceptos que él trata, y nos deleita, nos produce momentos de deleite porque está muy bien escrita y es una redacción amena, interesante, inteligente. De tal manera que muchas felicitaciones, académico Roa.
En primer lugar, celebro haber podido escuchar completa la presentación de la obra del académico Hernando Roa Suárez, porque mencionaba al comienzo que tengo que retirarme en unos pocos minutos. Pero de verdad he disfrutado mucho su presentación, porque sin que se me oculte que nuestra academia presenta una amplia heterogeneidad de pensamientos políticos, lo cierto es que la exposición del académico Roa ha sido una pieza magistral, como lo han dicho varios de los académicos que han intervenido, que nos muestra cómo debe ser la verdadera política, cómo debe ser la democracia. Y como lo señalaba el vicepresidente Saúl Sotomonte, no se contenta simplemente con especular sobre el tema, sino que presenta unas propuestas concretas sobre cuál debe ser el camino para una verdadera república democrática. Yo creo que los antecedentes que ha mostrado el doctor Roa, la referencia a una serie de ejemplos de comportamientos éticos en nuestra vida política, deben quedarnos muy bien grabados y debemos transmitírselo a las generaciones posteriores, porque son una verdadera lección, repito, una cátedra sobre lo que deben ser la democracia y la ética. Creo que este libro del académico Roa en este momento es un aporte maravilloso dentro de la compleja situación que estamos viviendo, y pienso yo que contribuirá a aclarar muchas confusiones y a presentarles un derrotero muy claro a personas que en este momento están tremendamente confundidas por el caos ideológico en que está sumido nuestro país. Es una verdadera lección, verdaderamente maestra, la que nos ha dado el académico Roa, a quien yo felicito profundamente y le reconozco la autoridad para sembrar, para sentar esos conceptos y para hacer, como lo ha sido prácticamente durante toda su vida, un maestro no solo de juventudes, sino también de sus contemporáneos. Gracias, Hernando. Para ti, para tu familia, una felicitación muy especial, y no cabe duda de que tienes un sitial muy especial en lo que tiene que ver con el pensamiento político, jurídico y desde luego democrático y ético de nuestra República. Gracias, presidente. En primer lugar, felicitar al doctor Hernando Roa por su libro y por su exposición, la cual desafortunadamente tuve que entrar un poquito tarde, pero me quedé con la mejor parte, que fue la última parte de su exposición y los agradecimientos, y es la que dio testimonio de que él es un amigo, un buen amigo, y un gran amigo que nos ofrece esa obra magnífica que sin duda voy a estar leyendo con gran interés. Muchas gracias, doctor Hernando Roa, y felicitaciones. Quiero ilustrar con una anécdota esa capacidad analítica en la política que tiene la gente que viene del importante departamento de Boyacá, donde antes de aprender a tomar tetero aprenden ciencia política, de política. Recuerdo que en una oportunidad el doctor Correal, rector de una de las universidades de Tunga, me disculpan esa banalización, invitó al doctor Inestrosa a conversar allá a un almuerzo en Tunga para hablar de temas universitarios y tal vez sobre algunos programas conjuntos, y el doctor Inestrosa me dijo que lo acompañara. Fuimos con alguien más, yo no recuerdo si fue Antonio Cancino o si fue Emilsen, ella tal vez habrá memoria, y allá en el almuerzo el doctor Correal le dijo: doctor Inestrosa, yo quisiera que usted me facilitara un par de meses a unos dos profesores de ciencia política de su universidad, a ver si puedo crear una facultad de ciencia política aquí en Tunga. Pero el doctor Inestrosa le dijo: no, mira,
facilítame tú un par de boyacenses de la Plaza de Bolívar de Tunja para que me asesoren a mí en Bogotá y poderlas crear allá. Doctor Inestrosa, doctor Sotomonte, me parece que a los boyacenses no hay que enseñarles política. La ventaja que tiene Hernando Roa sobre los demás es que los boyacenses son políticos geniales y él es un científico de la política. No, pero ustedes los tolimenses también, doctor. Sí. Alguien decía que los tolimenses son boyacenses de tierra caliente. Iba a contar eso, doctor Sotomonte, pero su señoría se me adelantó. Bueno, señores académicos, si hay alguna otra intervención, estamos dispuestos, por supuesto, a oírlos. Un saludo muy cordial a usted y para todos los académicos, y mi reconocimiento al doctor Hernando Roa por esta fantástica, esta estupenda disertación del día de hoy. No quisiera desdibujar un acto solemne como el de hoy, pero quiero sugerir de manera muy respetuosa al señor presidente y a la comisión de la mesa para que consideren la posibilidad, la conveniencia de citar a una reunión extraordinaria de la academia para que pudiéramos escuchar opiniones, conceptos sobre esta decisión trascendental que no debe pasar desapercibida, que tiene que ver con el pronunciamiento de la Corte Constitucional que ha estremecido a la sociedad colombiana, francamente. Entonces, para bien, en pro o en contra, me parece de capital importancia que en este foro tan encumbrado, que los académicos se ocupen o nos ocupemos en analizar y escuchemos las diferentes posturas y vertientes que hay dentro de ese espíritu heterogéneo de la academia. Mil gracias, señor presidente. En primer lugar, felicitar al doctor Roa por la obra importante e interesante que nos presenta. Además, en estos tiempos en donde necesitamos reflexionar y traer la historia importante de los grandes estadistas, como él lo mencionaba, de los buenos políticos con P mayúscula, que corresponden o correspondían en esas épocas a los intelectuales. Si uno se fija, esos estadistas, los presidentes, los ministros, eran quienes formaban la opinión en los medios de comunicación que existían por aquel entonces, eran quienes se reunían en tertulias maravillosas para debatir y para intercambiar ideas de una u otra posición ideológica en calma y en paz, con el mayor respeto, de lo cual salían cosas pues muy importantes. Creo que eso nos falta hoy en Colombia y es parte del problema. Así que una obra como esta y unas reflexiones como las que nos presenta el doctor Roa pues resultan muy pertinentes y muy oportunas para nosotros en la academia, para las facultades de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y de Derecho, pero sobre todo para la ciudadanía y para quienes pretenden o quieren ejercer la política en nuestro país. Ojalá estos principios éticos que nos trae a colación el doctor Roa, esta formación ética y esta rigurosidad con la que los dirigentes del país pues aplicaron a sus familias, puedan ser traídas nuevamente en estos tiempos tan convulsionados. Así que, doctor Roa, muchísimas gracias y felicitaciones. Tenemos que contribuir al máximo para consolidar en Colombia la idea de que la política es el ejercicio del pensamiento y no el manejo de listas electorales. Muchas gracias, pues, académica Dangond, señores académicos. De nuevo, felicitaciones al académico Roa y se levanta la sesión. Muchas gracias.